Hola, muy buenas noches a todos amigos, bienvenidos a nuestra página, en nuestro programa de hoy. Vamos a hablar a continuar hablando sobre una molestia frecuente en nuestros pacientes, como es la taquicardia. Pero también la taquicardia, como incremento de frecuencia cardíaca, también es un signo de alarma en pacientes que ya tienen problemas cardiovasculares y que nosotros necesitamos que no anden su ritmo cardíaco aumentado. ¿Cómo es esto? Ok, entonces significa que para personas que no han tenido problemas del corazón, que no han presentado infarto, que no tienen insuficiencia cardíaca, que no tienen una arritmia que se llama fibrilación auricular o flujo auricular, si no lo tienen, puede ser que no nos preocupe tanto a los cardiólogos que su ritmo cardíaco ande arriba de 100, 110, 115. ¿Por qué? Porque posiblemente esta persona tenga un corazón sano y este aumento de frecuencia cardíaca no va a producir absolutamente ningún problema ahora ni en el futuro. Pero si nuestros pacientes ya con problemas del corazón tienen el ritmo cardíaco aumentado, eso es un problema, ¿ok? Entonces vamos a esto diferenciarlo. Hablamos en general cuando alguien viene a nuestra consulta y se le queda en la mente al paciente y dice: doctor, yo padezco de taquicardia, o me han dicho que tengo taquicardia, me hicieron este electro y me dijeron que tengo taquicardia. Generalmente se refieren a un aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Y es cierto, ese es el concepto, ¿okay? Una frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Puede ser medida por el pulso, puede ser medida por electro, puede ser medida por el oxímetro de pulso, ¿okay? Pero lo importante es que arriba de este valor. Sin embargo, como todo en medicina, nada es completamente 100% así. Hay personas que pueden dar 100, 110 y no son enfermedades, ¿ok? 110, 120. Pero, bueno, como le han dicho esto, ellos se preocupan porque pueden haber escuchado que la taquicardia era mala, que era peligrosa, y eso es eso que vamos a hablar hoy. ¿Qué hacemos cuando alguien viene a la clínica, a nuestro consultorio, con referencia a que el ritmo cardíaco está aumentado? Antes de todo, bueno, quiero continuar diciendo que la frecuencia cardíaca de nosotros nunca es estática. Mi frecuencia cardíaca varía. Ahorita puede ser que tenga 70, al mediodía tenía 94, a lo mejor después que almuerzo me incrementa, a lo mejor en la mañana antes de cenar la tengo más baja. Cambia en el transcurso del día, cambia, variable. O sea, por eso cuando alguien nos dice que tiene taquicardia, nosotros tenemos que confirmar que es algo frecuente, sostenido y que no va relacionado con esfuerzo ni con algún tipo de actividad que realmente aumente el ritmo cardíaco. Si nosotros encontramos que una persona tiene tendencia a tener su ritmo cardíaco aumentado sin realmente realizar ninguna actividad que provoque esto, pues ahí es donde podríamos empezar a buscar las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de aumento de la frecuencia cardíaca? Bueno, nosotros decimos, los cardiólogos, en primer lugar vamos a descartar las causas cardíacas. Dentro del corazón están fundamentalmente los problemas del ritmo cardíaco. Hay pacientes que tienen un ritmo cardíaco más alto de lo normal. Entonces diríamos que es cardíaco, pero eléctrico, ¿no? Pero también hay problemas del corazón que no son eléctricos. Por ejemplo, hoy me preguntaban si una insuficiencia valvular mitral podría generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Pues sí, hay personas que ya tienen insuficiencia mitral ligera, moderada o severa, cuyo chorro de regurgitación puede provocar un estímulo en la aurícula izquierda de nuestros pacientes y por eso su frecuencia cardíaca va a ser mayor, sobre todo cuando hacen esfuerzo. Sí, es verdad. Entonces diríamos que cuando hay problemas de válvula ya establecidos, ligero, moderado, severo, podría haber un incremento de la frecuencia cardíaca. Sí, es verdad. También cuando hay problemas de pericardio, pericarditis, problemas del corazón, del músculo cardíaco, un antecedente de infarto, una miocarditis, cuando hay problemas de las coronarias, por ejemplo, en pacientes que han tenido angina, infarto, que tienen stent, su ritmo cardíaco podría estar relacionado a un aumento de la frecuencia, aumentaría la frecuencia cardíaca. También cuando un niño tiene mucho cansancio recién nacido, se pone moradito, se sospecha una enfermedad congénita cardíaca, puede también estar su ritmo cardíaco aumentado. De modo que sí hay causas cardíacas, por supuesto, que generan un aumento de la frecuencia cardíaca. Y también hay causas no cardíacas que llamamos extracardíacas, como son todas aquellas enfermedades que van a producir que nuestros tejidos requieran más oxígeno. Entonces el corazón tiene que bombear más rápido para aportar esto, ¿no? Cuando hay una infección, cuando hay neumonía, cuando hay una cirugía, en pacientes también a veces diabéticos descompensados. Yo decía que cada vez que veamos un paciente con diabetes,
Si tiene taquicardia, tratemos de buscar si tiene o hiperglicemia o hipoglicemia, azúcar alta o baja. Los problemas de la tiroides también son causa muy frecuente de aumento de la frecuencia cardíaca, sobre todo el hipertiroidismo. Y a veces los diabéticos, lo voy a mencionar antes que se me olvide porque el tema hoy no es de diabéticos. Los diabéticos de más de 10 años, sobre todo mal controlados, puede existir algo que se llama una disautonomía. Es un trastorno del sistema nervioso vegetativo, un sistema que no es voluntario, que regula la frecuencia cardíaca. Entonces los diabéticos, por este trastorno autonómico de la regulación, del equilibrio de la presión, del pulso, puede presentar tendencia a tener un ritmo cardíaco alto, aun cuando no anden el azúcar alta o no tengan el azúcar baja. Para evaluar este trastorno autonómico se pueden hacer exámenes en los pacientes diabéticos, examen físico, hay unas pruebas de sensibilidad también, tenemos en cardiología el Holter de arritmia, que él ve, hay un área del Holter que valora el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, y eso puede darnos una idea también, al igual que otros parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si hay o no disfunción autonómica, como comentario. Entonces, bueno, el paciente llega a la consulta y me dice, ok, doctor, vengo con ritmo cardíaco alto, me lo han dicho, ok, ¿qué hago yo? Bueno, en primer lugar lo examinamos, vemos si no tiene anemia, la conjuntiva, palpamos el pulso, ver cómo lo anda, le tomamos la presión, lo ocultamos, buscamos soplos, examinamos las piernas, buscamos signos de inflamación en las piernas, le preguntamos si se cansa o no, porque recordemos que hay una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, que la padecen sobre todo personas que ya son hipertensos de más de 10 años, mal controlados, los que han tenido infarto, diabéticos de más de 15 años posiblemente, están predispuestos. Y este trastorno, como es la falla cardíaca, va a provocar que el corazón no pueda suplir de forma adecuada con su bombeo, un bombeo adecuado hacia el tejido del cuerpo, hacia el cerebro, hacia los músculos. Entonces, lo que hace nuestro organismo es estimular el corazón para que lata más rápido, para que pueda hacer ese trabajo. Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, aun cuando estén asintomáticos y no tengan inflamación en las piernas, no tengan mucha falta de aire, la frecuencia cardíaca alta puede ser un indicador de que el paciente no está bien su corazón en cuanto al bombeo, ¿ok? Aunque no tengan falta de aire inclusive todavía. Entonces, en pacientes de larga evolución de hipertensión, infartados crónicos ya mucho tiempo, un aumento de su frecuencia cardíaca podría sugerir que el corazón ya le está fallando. Entonces, para eso, bueno, hacemos un electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen sencillo, fácil, que en el momento que lo hacemos, puede ser, si sobre todo el paciente no tiene una taquicardia sostenida, permanente, en ese momento le dé normal. Eso es bueno, de cierta forma, porque nos indica entonces lo mismo, que ese aumento de la frecuencia cardíaca del paciente no es permanente. Se buscaríamos causas agudas desencadenantes, ¿ok? Pero si encontramos un efecto que él en nuestra consulta sigue con la frecuencia cardíaca mayor de 100, entonces creemos que de verdad anda taquicardia y creeríamos que es sostenida, es decir, que es permanente, por lo menos desde que él la queja, desde que él la percibe. Que conste, mucha gente anda de ritmo acelerado y no lo siente. No necesariamente por sentir molestia es malo. Muchas personas no andan ni siquiera taquicardia, no andan con la frecuencia más de 100, tienen 85, 90 y sienten el corazón acelerado y no está acelerado. Es su percepción, ¿ok? Esto es, por eso digo que es algo subjetivo. Por eso debemos de esmerarnos en hacer un electro y hacer un diagnóstico real si existe un nuevo aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces con el electro uno, si la agregamos, pues, si está con el ritmo acelerado, entonces lo que hacemos los médicos es ver la característica de ese electro. Hay cierta característica, buscamos una onda P, se llama así, que representa la activación auricular de un área que se llama nodo sinusal, que es el que activa al emitir, digamos, una propagación de energía hacia las aurículas del corazón, ella se contrae. Entonces, cuando el nodo sinusal es el que comanda toda la actividad eléctrica cardíaca, decimos taquicardia sinusal, que es el título que pusimos en la charla, ¿no? Taquicardia sinusal. Y la gente nos dice eso, ¿no? Taquicardia sinusal. Eso significa que está acelerado, pero el foco que está controlando este ritmo aumentado es el foco normal de todas las personas. Nos está diciendo que ese ritmo acelerado no se está generando en un área normal del corazón.
en cierta forma le está quitando importancia, le está quitando relevancia, o mejor dicho, posiblemente patología. Entonces, cuando vemos que una taquicardia es sinusal y que eso se ve con un electrocardiograma, buscamos causas secundarias. Causas secundarias es qué cosas pueden producir un aumento de la frecuencia cardíaca, qué enfermedades, qué situaciones. Y ahí pues igual examinamos, preguntamos si ha tenido fiebre el paciente. Es muy común infecciones urinarias también. Vemos su presión arterial, la tomamos. También vemos si está baja, la presión baja puede dar taquicardia, la presión alta también. Pero estamos hablando de taquicardia de 100, 105, 110. Con el electrocardiograma, si el paciente llega con una taquicardia real de 150, 160, nos va a dar igual si esa taquicardia es de origen sinusal, de ritmo normal, o es anormal, que se origina en otro lado. Hay causas, ¿ok? Más de 30, 40 causas de taquicardia a nivel de electrocardiograma que podrían diagnosticarse si en el momento que el paciente llega la presenta. No podemos realmente hacer un diagnóstico de qué tipo de taquicardia es solamente por lo que los pacientes nos dicen. Es imposible. Tiene que ser un diagnóstico electrocardiográfico. Perdón. Entonces después hay otro examen que hacemos, que es el ecocardiograma. Perdón. El ecocardiograma vamos a hacerlo cuando de verdad encontramos que el paciente tiene una tendencia a el ritmo aumentado y que hemos descartado causas externas cardíacas. Me quedan 10 minutos. Tengo 20% de carga. Voy a hacer algo porque si no me va a pasar con otras ocasiones. Voy a quitar el micrófono, que se va yo solo. Voy a poner a cargar el teléfono. Ok, vamos a ir hablando. Y bueno, supongo que me sigan escuchando. Ok, aquí está. Entonces, decía que el ecocardiograma es importantísimo cuando sospechamos, estamos seguros que no es, que ya no es extracardíaco. Ok, vamos a ver. No permitir. Entonces ya cargamos, estamos cargando y me sigue escuchando, excelente. Creo que no vamos a quedarnos en el aire, a menos que me diga 10%, sé que no está cargando bien. Entonces seguimos. Yo le hago el eco, no a todo el mundo, porque cuando uno hace ecocardiograma, puede ser que el paciente yo le cree más ansiedad. Muchos pacientes vienen a nuestra consulta con ya diagnóstico de que no tienen taquicardia normal, que no es enfermedad, que no es ninguna arritmia, y sin embargo el paciente cree que tiene algo, y a la hora de hacer el eco nosotros le estamos alimentando hasta cierto punto a veces la ansiedad. Si yo estoy claro que un paciente al hacer el eco él va a convencerse de que si su examen de corazón es normal, él ya va a perder esa insistencia que tiene algo, pues yo lo hago, porque tal vez le ayudo a la parte psicológica a evitar, a romper ya con ese circuito vicioso de que sí, el corazón está malo, taquicardia, cosa que no está ocurriendo, ¿ok? Entonces si ocurre así, sí. Pero, o también si yo sospecho que tiene algo, por ejemplo, yo lo ocultamos y le encontramos un soplo en la válvula mitral o un clic. De pronto hay una enfermedad que se llama prolapso de la válvula mitral, que es algo frecuente, sobre todo en mujeres delgadas, jóvenes, y que puede cursar con dolor de pecho, cansancio, fatiga, debilidad. Y hay un clic y un soplito en la válvula mitral, en la punta del corazón, del lado izquierdo, debajo de la mama. ¿Okay? Entonces de pronto, sí, hacemos el eco buscándole si tiene o no alguna anormalidad de la válvula mitral. Generalmente, los trastornos de la válvula mitral cursan con mayor tendencia a aumentar el ritmo cardíaco. No sé por qué. Más que la válvula aórtica, sinceramente. Sí. Es muy improbable. En la válvula aórtica tiene que ser que realmente el paciente ya tenga una insuficiencia aórtica moderada, relevante, con ya cambios en el corazón para que genere taquicardia. Sin embargo, la mitral no. Tenemos pacientes con insuficiencia valvulares mitrales leves, mínimas, una tontería realmente, que no es grave, no es importante, y tienen tendencia a tener ritmo aumentado, o bien cuando hace un esfuerzo físico, el corazón se acelera demasiado. Y es un problema, pues, porque realmente no hay nada grave, pero para el paciente sí, porque percibe ese aumento de la frecuencia y se siente mal. Entonces, a veces nosotros, pues, recordemos que curamos también con la palabra, ¿no? Tenemos a los pacientes aconsejarlo, de que no es nada malo, que no es peligroso, pues que requiere su chequeo, su vigilancia, 4 o 5 años un eco, por ejemplo, tal vez, posiblemente. Entonces, el eco es importante para descartar causas cardíacas de taquicardia. Eso sí tiene que estar claro. Si de pronto hay alguien, inclusive, que viene a nuestra consulta con frecuencia, con el ritmo cardíaco con tendencia acelerada, y aunque yo crea, inclusive, que tal vez es psicológico, que no es nada, y yo creo que está corazón sano, pues me disculpan, segunda parte. Esto es cuando era una cosa, es la otra. Ahora fue que se
No sé qué pasó. Ya hay una ley en Nicaragua que va a, no sé de qué forma va a sancionar a las empresas que le den mal servicio a uno de internet. Ok. Ojalá que se pueda volver a conectar. No advertí que si se caía porque no pensé que iba a caerse sinceramente. Entonces ya que el ecocardiograma pues sí es importante para descartar cardiopatía estructural, que hay otros trastornos pues sí, no solamente valvular mitral, miocardiopatía, trastorno del pericardio, endocardio, a veces pierdo. Y bueno, aplicaba que hay características de las taquicardias que pueden hacernos sospechar que es anormal. Cuando vemos un paciente entonces con taquicardia y que ya logramos estudiarlo, decimos que hay de varios tipos. Decimos, taquicardia fisiológica es cuando hay una causa lógica que la origina. Taquicardia farmacológica es cuando hay un fármaco, un medicamento que la produce. Ya habíamos hablado en las mañanas, salbutamol, amlodipina, nifedipino, que son fármacos para hipertensión los últimos, pero por efecto vasodilatador pueden provocar taquicardia refleja en los pacientes. Y decíamos que a veces, cuando es necesario mantener este medicamento, debemos de agregar un poquito de beta-bloqueador, bisoprolol, levolol, que va a ayudarnos a contrarrestar el efecto de taquicardia provocado por la amlodipina y la nifedipina. Siempre es importante, siempre, preguntar al paciente qué está tomando, porque a veces, por muchos efectos adversos que vemos en nuestra consulta, desde el edema periférico, la inflamación de las piernas, es farmacológico. Igual puede ocurrir con taquicardia, ¿ok? Entonces que no se les vaya eso, porque es tan sencillo, ¿no? Preguntarle qué toma y ahí vemos, esto puede dar taquicardia. Y bueno, y la otra sería no fisiológica, que es cuando un término más adecuado, sobre todo para personas que no podemos decirle patológico, porque al escuchar la palabra patología, enfermedad, se le queda grabada en el cerebro y no hay quien le quite esa idea que tiene algo malo. Entonces diríamos que taquicardia fisiológica, farmacológica y no fisiológica serían los términos más claritos. Entonces, cuando yo creo que una taquicardia no es normal, no es fisiológica, bueno, uno, que sea muy sintomática. El paciente de autor a mí me da taquicardia y me siento que me muero. Siento que me mareo, me fatigado, se me cae la presión y que es algo medible, que conste y verificable. Porque si vemos pacientes con mucha ansiedad y trastornos ansiodepresivos que tienen frecuencias de 90, 80 y sienten lo mismo. Entonces tampoco es guiarse porque él me diga que me siento tan mal yo creer que tiene taquicardia. No. Tiene que estar comprobada. Un electrocardiograma, que tu médico le diga, sí, tiene 150, 160. Ya dije otra variable, que la taquicardia que el paciente tenga sea de 150 o más. ¿Cómo es eso, doctor? Sí. Porque las taquicardias que son producidas por la parte normal del corazón, que se llama nodo sinusal, que son las taquicardias sinusales, generalmente lo más que van a llegar es a 150, 160 latidos por minuto en gente joven. De modo que una taquicardia que tenga 180, 200 por minuto es muy improbable, muy poco probable, que realmente sea de origen sinusal, de origen normal. Generalmente va a ser patológica y va a ser una arritmia real, una taquicardia real, eléctricamente originada por el corazón y que posiblemente vaya a requerir tratamiento farmacológico, vigilancia, seguimiento y bueno, y tal vez esta curación puede llevar. Entonces, taquicardias reales, de verdad, las que nos preocupan a los cardiólogos, son cuando son frecuencias de más de 150 latidos por minuto. Brusca, paroxística. ¿Cómo es eso? Que con 2 latidos el paciente siente boom, boom, boom y boom, rapidísimo. Y así, boom, se le quitan también. Eso es paroxística, que inicia bruscamente y también cede bruscamente. Segundo punto, que le dé al paciente estando tranquilo, en reposo, relajado. Como ahorita, normal, pero pronto el corazón, bam, bam, 2 golpes y empieza a quedar rapidísimo. También, no es lo mismo que a mí me dé una taquicardia cuando yo ando corriendo, estoy corriendo fuertísimo y siento que me estoy muriendo del esfuerzo y el corazón cuando paro me late a 200, es normal, eso es fisiológico porque estoy corriendo. A que sienta esa misma sensación estando ahora sentado, no es lo mismo. Y ya les dije de paso otra característica. Hay 2 aquí. Una, que pueden ser regulares. Y de paso le aclaro a los que me están viendo que se lograron conectar de nuevo. Excelente, los agradezco. De paso les digo que si se vuelve a caer la conexión, voy a hacer otro a continuación para que vuelvan a buscarme. Me disculpan, no es mi problema, es claro. Ya les digo, es claro para que denuncien a claro. Decía, hay 2 características. Algunas son regulares. Regulares hablamos en cardiología cuando son igualitas. Taca, 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 taca. O sea,
como que alguien está tocando un redoble, pero bien, la misma cadencia. Puede ser anormal, pero nos diríamos, es más seguro que es anormal cuando es irregular, que es un relajo, o sea, que el paciente dice, no, el doctor, me late completamente como loco el corazón, irregular. Generalmente va a ser una fibrilación auricular, que ya hablamos de eso todo el mes de enero, recuerden. La FA, una arritmia la más frecuente sostenida. Entonces, en general, una taquicardia vamos a sospechar los médicos que es anormal, no fisiológica, que es por problema eléctrico cardíaco, cuando sea severa, con muchos síntomas, regular, a más de 150 latidos por minuto sobre todo, que sea brusca también, de inicio brusco y cese bruscamente. Le hacemos un electro al paciente. Puede ser que el electro dé algo y tenga el paciente una muestra, un detallito que nos diga, sí, este señor tiene un trastorno eléctrico que puede ser que esté originando el trastorno. Pero también puede ser que sea un electro completamente normal cuando el paciente ya no tiene taquicardia, que es cuando llega a nuestra consulta. Doctor, yo vengo a verlo porque a mí me da una crisis de taquicardia que me da una vez cada mes, pero ahora he notado que en los últimos 3 meses, el último año, me están dando seguida, doctor, cada 2 semanas, cada 3, y cada vez mi vida es peor porque yo no puedo hacer nada y me da de cualquier cosa. Me da generalmente cuando me agacho, me levanto, siento eso. Entonces son detalles que uno puede andar diciendo, sí, puede ser que tenga esta persona realmente sea una arritmia. Y como les decía, el electro es lo típico. Cuando hacemos un electro, pues lo buscamos eso. Vemos estas rayitas verticales, estos dibujitos verticales, de mayor amplitud, mayor voltaje, mayor altura, no sé cómo explicarles a los que no son médicos, que son las ondas R del electro, que son las partes de la... Estas ondas representan la activación de los ventrículos, que son los que se contraen, y es el latido que percibimos. Nosotros no percibimos el latido auricular, el golpe de la aurícula, es de los ventrículos. Entonces, en este electro de arriba, el paciente tiene un ritmo lento normal. Aquí abajo, como verán, la distancia entre un espacio y el otro es más pequeña. Aquí, más o menos, bueno, así. Con esto lo que nosotros buscamos es un electrocardiograma. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca del paciente? Ver si el PR es normal y otras características que van a sugerir qué está ocurriendo ahí. Entonces, pues la conducta ante un paciente pues, simplemente es muy buen interrogatorio. Eso es importantísimo. Aquí en taquiarritmia, en taquicardia, sí, es súper fundamental. Esto es todo el día, es a veces, después que come, es cuando se emociona, es cuando hace esfuerzo físico, todo eso. Porque nos va a ir dando ideas si esto es provocado por algo externo, secundario, no cardíaco, o si realmente es un problema cardíaco como tal. Entonces hay diferentes estudios que podemos hacer, el electrocardiograma, el Holter de arritmia, el eco como para parte de descartar las causas estructurales cardíacas que dan taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca anormal, los monitoreos que son por acción del paciente, la grabadora de eventos, prueba de esfuerzo a veces para provocar arritmias, ¿sí? Yo he hecho un par de pruebas de esfuerzo en pacientes que sé que tienen un trastorno de precipitación intermitente, se llama Wolff-Parkinson intermitente, en los cuales si el paciente en la prueba de esfuerzo desaparece la precipitación, tiene buen pronóstico, pero si aumenta la precipitación o provoca taquiarritmia, pues sí lleva algo que se llama ablación por radiofrecuencia, y la hemos provocado. La provocamos porque el paciente le iba a dar de todas formas, ¿no? Que conste. Una prueba de esfuerzo no le va a producir una taquiarritmia a nadie que no tenga el sustrato electrofisiológico. Entonces es importante que nosotros logremos demostrar. Esto a veces es difícil. Ya hablo de pacientes que realmente tienen una taquiarritmia, que tienen un trastorno eléctrico de verdad. A veces es difícil lograr agarrarla. En el momento que el paciente le da la taquicardia, esa taquicardia que es de 200 latidos por minuto, es difícil, porque le da brevemente 10-15 minutos. Cuando llegan al hospital ella no la tienen, le hacen eléctricas normales, es difícil. Pero bueno, ese es el empeño, hay que lograr agarrarla. Y una vez que la logremos encontrar, no hay nadie en ninguna parte del mundo que niegue que ese trastorno existe, porque las taquiarritmias se diagnostican igual en todas partes del mundo, y ese electrofeíto que le hacen a ustedes tirita sirve y funciona, pero si la agarra, si la logra captar, si la logra diagnosticar, ¿okay? Entonces, a quienes no se les puede permitir, estamos bien, ya estamos terminando. Entonces, ya hablamos mucho de que hay personas
jóvenes, sanas, que tienen su ritmo cardíaco un poco más alto, sobre todo mujeres que conten, pero no es anormal, no es enfermedad. El metabolismo de las mujeres es un poco más acelerado en algunas, son más emotivas, más emocionales y su frecuencia es más alta un poco. Su presión es más baja, hay diferencias en cuanto al género en hombres y mujeres, pero bueno, ok, no necesariamente hay tratamiento, sinceramente, porque no aumentan los riesgos de nada. Van a tratarse las taquicardias cuando sean muy molestas y realmente rápidas, y que eso al final uno se pone de acuerdo con el paciente, de acuerdo a cómo se siente. Si yo tengo una paciente que lo que tiene es 80, 90 o 100 por minuto, sinceramente no tengo por qué darle nada, porque eso no va a pasar de ahí. Buscaría siempre causas, psicoterapia, apoyo emocional, buscarle algo para que pueda eso mejorar sin necesidad de darle nada. Pero hay pacientes con enfermedad cardíaca que yo no puedo permitir inclusive que tengan 100 latidos por minuto, ni 90 ni 80. O sea, ¿cuáles son los pacientes que yo no debo como cardiólogo permitir que su ritmo cardíaco ande más de 80? O sea, tiene que tener normal. Es más, les aclaro, 60 a 70. Uno, los que han tenido infarto. Todo paciente que haya presentado un infarto o un miocardio, que tenga un stent puesto porque tuvo una angina de pecho, que tenga un stent puesto porque tuvo una angina estable, que haya presentado insuficiencia cardíaca y ya esté bajo tratamiento farmacológico, su ritmo cardíaco no puede andar en 80 o más, es 70 o menos, porque con ese latido bajo, normal, 60-70, su corazón es más efectivo y prevenimos complicaciones a largo plazo. Pero eso es así en pacientes que ya tienen enfermedad cardíaca estructural importante o que la presentaron. No es así en la población que no tiene esa enfermedad. En las demás poblaciones, en los demás grupos poblacionales, aun cuando son hipertensos, aun cuando sean diabéticos, no es relevante llevarlo a un ritmo cardíaco 60 o 70 si no tienen esas indicaciones previas de enfermedad cardíaca real, ¿ok? Severa o que han presentado algo grave. Y tampoco, pues sí, ya el teléfono me dice que 20%, así que la carga de estando en la computadora no es suficiente, así que puede ser que nos queden 10 minutos y cuidado menos. La pasada se me fue yo solo. Entonces decía, y otra es la fibrilación auricular. En esta arritmia recordemos que lo ideal es una frecuencia cardíaca menos de 90. Si lo tolera, pues puede ser 100, pero generalmente menor. Y más aún cuando los pacientes son con enfermedad cardíaca, tienen antecedentes importantes. Tratamiento, entonces. Voy a leerlo para no enredar. Si existe una causa no cardíaca, tratarla y así se irá, correcto. Ejemplo, diabetes, control del azúcar, hipertenso, control de la hipertensión, anemia, trátela. Así es. Siempre que hay una causa cardíaca, no cardíaca, extracardíaca, vamos, a cualquier nivel, una enfermedad pulmonar crónica, un paciente mayor de edad que ande tosiendo con bronquitis crónica, pues tenemos broncodilatadores, esteroides si lo lleva, o sea, estabilicemos la parte pulmonar. Alguien que tiene anemia, una mujer que tiene dismenorrea, mucho sangrado menstrual, pues controlemos el trastorno menstrual, mejoremos anemia si tiene anemia y por eso tiene taquicardia. No demos medicamentos porque no va a mejorar, porque la causa es otra. Si usted no trata la causa, el paciente va a continuar con la molestia, porque tiene una causa secundaria. Si existe hipertensión, ¿ok?, y taquicardia, o tendencia a aumentar la frecuencia cardíaca, ahí te puede dar perfectamente, para controlar la hipertensión, beta bloqueadores. Nebivolol, bisoprolol. ¿Por qué? Porque son fármacos que, aparte de controlar la presión, también ayuda a controlar el ritmo cardíaco. Yo tengo una señora, una paciente hace más de 5 años, que ella tiene una taquicardia, cuando la conocí, siempre estaba en 120, todo el día, 120 latidos por minuto. En ese momento no era hipertensa, entonces le dimos ibravadina, que controla la frecuencia cardíaca, pero no fue suficiente. Y le empezamos a dar beta bloqueador combinado con ibravadina. Mejoró, pero le damos a 90 o 100, si mal no recuerdo. Costó bastante. Era hasta más alta, creo, antes su frecuencia. A los 3-4 años surgió con hipertensión la señora, la paciente. Ahora está con, la acabo de ver hace poco, bisoprolol 10 miligramos, ibravadina 5 miligramos cada 12 horas. Y también tomé irbesartán para hipertensión arterial. El beta va cuando el paciente tiene tendencia a taquicardia e hipertensión arterial. Si el paciente lo que tiene es insuficiencia cardíaca, pues
Ya dijimos anteriormente que su frecuencia tiene que estar en 60 o 70, entonces 100 es malo para pacientes con falla cardíaca, no puede ser, se descompensa más rápido, ingresan más rápido, se mueren más. Entonces en ellos el beta bloqueador a dosis máxima obligatorio y agregado después de gravadina si no se controla. Si el paciente tiene taquicardia 110, hipertenso y es asmático, no le puedo dar beta bloqueador como bisoprolol, carvedilol, albenibulol, pero no me arriesgaría porque el asma es traicionera, el asma bronquial. Entonces ahí pues ni modo, verapamil lo podríamos dar para controlar la hipertensión y también y bajar la frecuencia y no producir asma porque no tiene efecto a nivel bronquial. Si el paciente ha sido infartado, revascularizado, tiene stent, pero los beta bloqueadores son de elección cuando hay tendencia de ritmo aumentado y si no se controla solo con el beta, una frecuencia buena, pues gravadina se agrega. Mujer joven, sin hipertensión, presión normal, que la vemos, interesante, mujer joven, 22 años, presión 160 o 90-60, frecuencia cardíaca frecuente 110, típico. No tolera el beta bloqueador porque todos bajan la presión, no tolera el verapamilo porque todo baja la presión, se va la gravadina, de dosis de 5 miligramos 2 veces al día a dosis de 7.5 2 veces al día. No funciona, pero yo trataría de ir poquito a poquito, agregándole un poquito de beta bloqueador, dosis mínima, bisoprolol 1.25 o nebolol, como caricia, le hago yo. Le evaluamos a las 2 semanas, ¿cómo está la frecuencia? Bien, más o menos, ahí doctor, estoy mejor, pero la presión, no, sí, no me dio mareo, ok, otro poquito, y poquito a poquito ahí vamos dando dosis bajas de beta bloqueador y se toleran, y logramos controlar esa frecuencia cardíaca un poco alta en mujeres sobre todo muy sintomáticas. Pero siempre lo más importante, ¿qué cosa es? Consultar con médico. Recordemos que acá, pues yo hablo en general, recomendaciones, pero yo no estoy a cargo de muchos de ustedes y entonces siempre es un médico de cabecera el que tendrá la razón y decidirá junto a usted la mejor opción terapéutica si es que la lleva pues.